Damos inicio al cuarto ciclo de la teología del cuerpo, titulado La virginidad cristiana. Iniciamos la catequesis número 73, virginidad o celibato. También lo encontrarás como la idea de la virginidad o celibato como anticipo y signo escatológico. Esta catequesis fue recibida el 10 de marzo de 1982 por San Juan Pablo II. Comenzamos hoy a reflexionar sobre la virginidad o celibato por el reino de los cielos. La cuestión de la llamada a una donación exclusiva de sí a Dios en la virginidad y en el celibato hunde profundamente sus raíces en el terreno evangélico de la teología del cuerpo. Para poner de relieve las dimensiones que le son propias, es necesario tener presentes las palabras con las que Cristo hizo referencia al principio, y también aquellas palabras con las que Él se remitió a la resurrección de los cuerpos. Leamos Marcos 12:25. Cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio. Estas palabras indican que hay una condición de vida sin matrimonio, en la que el hombre, varón y mujer, haya a un tiempo la plenitud de la donación personal y de la intersubjetiva comunión de las personas, gracias a la glorificación de todo su ser psicosomático en la unión perenne con Dios. Cuando la llamada a la continencia por el reino de los cielos encuentra eco en un alma humana, en las condiciones de la temporalidad, esto es, en las condiciones en que las personas de ordinario toman mujer y toman marido, Lucas 20:34, no resulta difícil percibir allí una sensibilidad especial del espíritu humano, que ya en las condiciones de la temporalidad parece anticipar aquello de lo que el hombre será partícipe en la resurrección futura. Sin embargo, Cristo no habló de este problema, de esta vocación particular en el contexto inmediato de su conversación con los saduceos. Recordemos Mateo 22 del 23 al 30, Marcos 12 del 18 al 25 y Lucas 20 del 27 al 36. En esta conversación, cuando se refirió a la resurrección de los cuerpos. En cambio, Jesucristo había hablado de ella ya antes, en el contexto de la conversación con los fariseos sobre el matrimonio y sobre las bases de su indisolubilidad, casi como prolongación de este coloquio. Mateo 19 del 3 al 9. Las palabras conclusivas de este coloquio se refieren al así llamado libelo de repudio, permitido por Moisés en algunos casos. Dice Cristo: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que quien repudia a su mujer, salvo caso de adulterio, y se casa con otra, adultera. Dice Mateo 19 del 8 al 9. Entonces los discípulos, que como se puede deducir del contexto, estaban escuchando atentamente aquella conversación, y en particular las últimas palabras pronunciadas por Jesús, le dijeron así: si tal es la condición del hombre con la mujer, preferible es no casarse. Mateo 19:10. Y Cristo les da la siguiente respuesta: no todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido dado, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se han hecho tales por amor al reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Mateo 19 del 11 al 12. Respecto a esta conversación referida por Mateo, se nos puede plantear la pregunta: ¿qué pensaban los discípulos cuando, después de haber oído la respuesta que Jesús le había dado a los fariseos sobre el matrimonio y su indisolubilidad, hicieron la observación: si tal es la condición del hombre con la mujer, preferible es no casarse? En todo caso, Cristo creyó oportuna esa circunstancia para hablarles de la continencia voluntaria por el reino de los cielos. Al decir esto, no toma posición directamente respecto al enunciado de los discípulos, ni permanece en la línea de su razonamiento. Por tanto, no responde: conviene casarse,
o no responde no conviene casarse. La cuestión de la continencia por el reino de los cielos no se contrapone al matrimonio, ni se basa sobre un juicio negativo con relación a su importancia, a la importancia del matrimonio. Por lo demás, Cristo, al hablar precedentemente de la indisolubilidad del matrimonio, se había referido al principio, esto es, al misterio de la creación, indicando así la primera y fundamental fuente de su valor. En consecuencia, para responder a la pregunta de los discípulos, o mejor, para aclarar el problema planteado por ellos, Cristo recurre a otro principio. Los que hacen en la vida esta opción por el reino de los cielos no observan la continencia por el hecho de que no convenga casarse, o sea, no por el motivo de un supuesto valor negativo del matrimonio, sino en vista del valor particular que está vinculado con esta opción y que hay que descubrir y aceptar personalmente como vocación propia. Y por esto Cristo dice, el que pueda entender, que entienda, Mateo 19:12. En cambio, inmediatamente antes dice, no todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido dado, Mateo 19:11. Como se ve, Cristo en su respuesta al problema que le planteaban los discípulos, precisa claramente una regla para comprender sus palabras. En la doctrina de la Iglesia está vigente la convicción de que esas palabras no expresan un mandamiento que obliga a todos, sino más bien un consejo que se refiere solo a algunas personas. Y aquí, en este punto de la catequesis, nos vamos a referir a la nota número 2 que el autor ha querido poner a nuestra vista. Esta dice: la santidad de la Iglesia también se fomenta de una manera especial con los múltiples consejos que el Señor propone en el Evangelio para que los observen sus discípulos. Entre ellos destaca el precioso don de la divina gracia, concedido a algunos por el Padre. Confrontemos Mateo 19:11 y 1 Corintios 7:7. Para que se consagren a solo Dios en un corazón que en la virginidad o en el celibato se mantiene más fácilmente indiviso. Palabras de Lumen Gentium en su numeral 42. Ahora regresemos a la catequesis en las palabras que nos venía explicando, donde nos decían que en la doctrina de la Iglesia está vigente la convicción de que estas palabras de Jesucristo no expresan un mandamiento que obliga a todos, sino un consejo que se refiere solo a algunas personas. Precisamente a los que están en condiciones de entenderlo, y están en condiciones de entenderlo aquellos a quienes ha sido dado. Las palabras citadas indican claramente el momento de la oración personal y a la vez el momento de la gracia particular, esto es, del don que el hombre recibe para hacer tal opción. Se puede decir que la opción de la continencia por el reino de los cielos es una orientación carismática hacia aquel estado escatológico en que los hombres no tomarán mujer ni marido. Sin embargo, entre ese estado del hombre en la resurrección de los cuerpos y la opción voluntaria de la continencia por el reino de los cielos, y como fruto de una en la vida terrena y en el estado histórico del hombre caído y redimido, hay una diferencia esencial. El no casarse escatológico será un estado, es decir, el modo propio y fundamental de la existencia de los seres humanos, hombres y mujeres, en sus cuerpos glorificados. La continencia por el reino de los cielos, como fruto de una opción carismática, es una excepción respecto al otro estado, esto es, al estado del que el hombre desde el principio vino a ser y es partícipe durante toda la existencia terrena. Es muy significativo que Cristo no vincula directamente sus palabras sobre la continencia por el reino de los cielos con el anuncio del otro mundo, donde no tomarán mujer ni marido en Marcos 12:25. En cambio, sus palabras se encuentran, como ya hemos dicho, en la prolongación del coloquio con los fariseos, en el que Jesús se remitió al principio, indicando la institución del matrimonio por parte del Creador y recordando el carácter indisoluble que en el designio de Dios corresponde a la unidad conyugal del hombre y de la mujer.
el consejo y por lo tanto la opción carismática de la continencia por el reino de los cielos están unidos en las palabras de Cristo, con el reconocimiento máximo del orden histórico de la existencia humana, relativo al alma y al cuerpo. Basándonos en el contexto inmediato de las palabras sobre la continencia por el reino de los cielos en la vida terrena del hombre, es preciso ver en la vocación a esta continencia un tipo de excepción de lo que es más bien una regla común de esta vida. Esto es lo que Cristo pone de relieve sobre todo, que luego esta excepción incluye en sí el anticipo de la vida escatológica en la que no se da matrimonio y propia del otro mundo, esto es del estado final del reino de los cielos, es algo de lo que Cristo no habla aquí directamente. De hecho, se trata no de la continencia en el reino de los cielos, sino de la continencia por el reino de los cielos. La idea de la virginidad o del celibato como anticipo y signo escatológico se deriva de la asociación de las palabras pronunciadas aquí con las que Jesús dijo en otra oportunidad, a saber, en la conversación con los saduceos, cuando proclamó la futura resurrección de los cuerpos. No podemos tampoco pasar por alto la tercera nota de esta catequesis que nos recomienda confrontar, por ejemplo, con Lumen Gentium en su numeral 44 o con Perfecte Caritates en su numeral 12. Volveremos sobre este tema durante las próximas reflexiones. Hasta aquí la catequesis número 73 de la Teología del Cuerpo, la primera catequesis del cuarto ciclo titulado La virginidad cristiana. Catequesis número 73, virginidad o celibato, o también la encuentras como la idea de la virginidad o celibato como anticipo y signo escatológico.